Muchas gracias por ver esta presentación. Aquí vamos a hablar de limpiezas de tubería con aire o barridos con aire, dando los elementos para entender esta técnica de limpieza y eventualmente ejecutar esta limpieza. El principio de esta limpieza es muy sencillo. Simplemente se basa en la fuerza que ejerce el aire a una gran velocidad. Y para tener una idea de qué tanta fuerza podemos generar, un viento de 120 km por hora puede mover a una persona. El criterio en el diseño de las limpiezas con aire es la velocidad y se recomienda, como podemos ver al final de esta tabla, en el último renglón, una velocidad mínima de 30 metros por segundo, que equivale a 98 pies por minuto o 108 kilómetros por hora. Y como referencia les podemos decir que el aire comprimido en las tuberías normalmente viaja a unos 51 kilómetros por hora. Es decir, que estamos hablando del doble de la velocidad que usualmente el aire tiene en una tubería de aire comprimido y que puede ser comparada con la velocidad de vapor en tuberías a alta presión o tuberías de vapor sobrecalentado. El tipo de partículas que podemos remover con el aire, bueno, pueden ir de pequeñas, que estamos hablando de arena, óxido que no está adherido a la superficie de la tubería, gotas de agua, a medianas, que puede ser rebaba del corte de la tubería, residuos de la soldadura, pequeñas partículas metálicas, a partículas grandes, que es cualquier cosa que puede caber dentro de una tubería. Y bueno, pues les puedo decir que he visto cascos, que he visto piezas de madera, guantes, en fin. El tamaño de las partículas que removemos con aire pueden ir de unos cuantos micrones, como es el polvo o una neblina, hasta decímetros, que puede ser cualquier objeto que podemos encontrar dentro de una tubería. Algo que podemos remover solo con barridos de aire a alta presión es la cascarilla de laminación u óxido que esté firmemente adherido a las paredes de la tubería. Cuando ejecutamos una limpieza con aire, debemos de remover cualquier componente que se pueda dañar debido a las partículas que este aire arrastra a gran velocidad en el interior. Esto es cualquier objeto que represente una obstrucción al flujo del aire, y ejemplos típicos son las válvulas de control, medidores de flujo que tienen partes internas en el diámetro de la tubería, compresores, bombas de desplazamiento positivo, intercambiadores de calor que no son de tubo y coraza, turbinas. Las alternativas es que estos equipos se pueden aislar o se pueden remover, y en ocasiones vamos a necesitar sustituirlos por carretes de tubería que tengan exactamente las mismas dimensiones que la pieza de equipo que estamos removiendo. El aire también se puede utilizar para secar. Usualmente cuando vamos a secar necesitamos que nuestro aire sea seco, o el gas que vamos a utilizar como nitrógeno, y si las tuberías tienen una gran cantidad de agua, bueno, pues al principio vamos a emplear una gran velocidad, nuevamente del orden de 30 metros por segundo, y al final, cuando ya solo queda la humedad, bueno, pues vamos a utilizar una velocidad del orden de 3 metros por segundo, que va a facilitar básicamente la transferencia de masa de la humedad en el interior de la tubería a nuestro aire seco. El tipo de tuberías que podemos limpiar con aire, bueno, pues son prácticamente todas.
eh, inclusive podemos limpiar oleoductos o gaseoductos. Básicamente aquí la limitación es la energía que acumulamos dentro de ese gran volumen. Como posteriormente vamos a ver, esto equivale a un riesgo potencial de una explosión y tendremos que aislar esa área en donde estamos limpiando con aire a presión. Y bueno, cuando estamos hablando de grandes volúmenes, resulta poco práctico este tipo de limpiezas. Algunos factores que tenemos que considerar cuando vamos a hacer la limpieza es eh, costo de los daños a equipos, calidad del producto, si la tubería no está limpia o seca. Eh, el costo del barrido con aire, que un barrido con aire no genera desechos líquidos a menos que tengamos gran cantidad de agua dentro de la tubería. Eh, en tuberías mayores a 4 pulgadas vamos a necesitar un silenciador y que a su vez puede funcionar como un dispositivo para atrapar los objetos expulsados. Que vamos a requerir abrir esas tuberías, ventearlas y esto implica remover tuberías e instalar accesorios. La energía acumulada del producto, de la presión y el volumen representan un riesgo. Así es que vamos a tener que aislar un área alrededor de los equipos que estamos limpiando con aire. Que el aire y los compuestos orgánicos volátiles crean mezclas explosivas, por lo que no es posible usar aire. En ese caso tendremos que usar nitrógeno. Y las especificaciones que muchas veces pueden tener fabricantes de equipos como turbinas o los mismos usuarios finales. Eh, Ahora, usualmente la limpieza de tuberías es algo que se puede menospreciar, que no se le da su justo valor. Usualmente el costo de limpiezas de tuberías es entre un 0.5 a un 1.5% del total de la construcción. Pero esto no implica que sea menos importante que cualquier otra etapa de la construcción. Muchas veces tendemos a ignorar o menospreciar la limpieza de las tuberías porque simplemente no vemos, no tenemos idea de qué es lo que puede haber dentro de ellas. Un ejemplo de una mala limpieza es la tragedia de Connecticut. Los trabajadores de Clean Energy Systems, que era una o es una generadora de energía, trabajaban en limpiar las líneas de gas con gas natural a 650 libras. El gas de limpieza lo venteaban al exterior de la planta, donde encontró una fuente de ignición, provocando una explosión. 6 trabajadores murieron, 50 resultaron heridos y las pérdidas se estimaron en $1.000 millones. Eh, Cuando nuestras tuberías no están limpias podemos dañar equipos. Estos pueden requerir refacciones que van a costar de miles a millones de dólares. Si por ejemplo estamos hablando de una turbina. Eh, y las refacciones pueden tener tiempos de entrega de semanas a meses. Esto no incluye el retraso global del proyecto, el cual puede ser más oneroso. Un ejemplo de cómo afecta la calidad de una tubería sucia es el caso de hidratos. Los hidratos son formaciones de hielo, de hidrocarburos ligeros, que se dan en condiciones específicas de humedad, presión y temperatura. Aquí en la fotografía pueden ver un hidrato que se formó. Y bueno, simplemente tengan en consideración que si ese gas lo estamos pensando utilizar como combustible, la humedad es algo que demerita la calidad del gas.
Cuando estamos estimando los costos de barridos por aire, bueno, pues estos son los conceptos principales que debemos considerar. El costo de un compresor libre de aceite o soplador. Los compresores se pueden conseguir fácilmente en renta, los sopladores no tanto. Vamos a necesitar secador, silenciador, mano de obra para instalar los equipos, ejecutar la limpieza, remover los equipos. En ocasiones para limpiezas críticas se utilizan placas pulidas y un dispositivo para insertar los objetivos o placas pulidas. En el caso de soplados a alta presión es necesaria una ingeniería para planear el soporte necesario para la tubería temporal, tuberías temporales, conexiones, mangueras, el flete de los equipos, maniobras de carga e instalación, modificación de tuberías para instalar equipo temporal y remoción de equipos e instrumentos que se pueden dañar. En ocasiones es necesario remover y volver a aislar el aislamiento. Y la documentación, como puede ser un análisis de riesgo, un procedimiento y la certificación de que la limpieza se hizo en las condiciones adecuadas para alcanzar un criterio de aceptación. Las limpiezas con aire pueden generar gran cantidad de ruido, por lo que el personal que se encuentre en el área que se va a limpiar va a necesitar usar protección auditiva y también especialmente para tuberías de más de 4 pulgadas, vamos a decir, es necesario utilizar un silenciador que a la vez también va a atrapar los objetos expulsados por el aire. Este silenciador, bueno, pues no es más que un recipiente en donde hay un tubo interior con muchas perforaciones. Esto reduce la velocidad del aire a la salida. El silenciador por dentro tiene una protección acústica. Y bueno, es un recipiente muy sencillo que nos va a servir para atrapar partículas, humedad y reducir el ruido. Para que tengan una idea de cuáles deben de ser nuestras especificaciones para el ruido, bueno, pues esta tabla de OSHA nos especifica la intensidad del ruido en decibeles de la banda A. Y bueno, usualmente los barridos con aire duran unos minutos con el aire fluyendo a una gran velocidad, así es que seguramente vamos a tener que pedir entre unos 115 o unos 110 decibeles de ruido máximo. El aire a presión acumula una gran cantidad de energía y se comporta como un resorte y puede provocar explosiones. Aquí en esta fotografía ven el daño provocado durante una prueba de presión neumática. ¿Cuánta energía puede acumular el aire? Bueno, pues en esta tabla, en la tabla de arriba, he tabulado los kilogramos equivalentes de TNT de aire a presión a 20 grados centígrados. Aquí tenemos las diferentes presiones y el volumen. Y por ejemplo, aire a 100 libras con un volumen de 100 metros cúbicos, pues tiene un equivalente a 20 kilogramos de TNT. Ahora, eso puede provocar una explosión y para eso existen diferentes fórmulas que especifican un área segura. Aquí he tabulado la distancia segura para el personal durante pruebas neumáticas con aire a 20 grados centígrados según la norma ASME. Y podemos ver que si presurizamos un equipo a 100 libras y ese equipo tiene un volumen de 100 metros cúbicos, bueno, pues vamos a necesitar aislar un área aproximada de 54 metros a la redonda de ese equipo. Una distancia menor implica un riesgo para la integridad de las personas. El aire genera mezclas explosivas con los compuestos orgánicos volátiles, como por ejemplo etanol, diésel, metanol, gasolina.
Existen ciertas condiciones, cierto intervalo de las proporciones de la mezcla, dadas por un límite inferior explosivo y un límite superior explosivo. Esto lo pongo solamente como un dato curioso. En general, si vamos a limpiar tuberías que han estado en servicio con orgánicos volátiles, lo recomendable es utilizar nitrógeno en lugar de aire. El problema es que el nitrógeno es asfixiante. Así es que también tendrán que tener cuidado. Ahora, el nitrógeno es muy bueno y lo hay disponibles en diferentes presentaciones, por ejemplo, cilindros, dewars, carros tanque, y también puede ser empleado con este equipo que es una maravilla, es una bomba de nitrógeno, el cual convierte el nitrógeno líquido a nitrógeno gas y nos lo puede convertir en un amplio rango de condiciones, con flujos que van hasta 6.600 pies cúbicos por hora, presiones de hasta 10.000 libras y temperaturas desde menos 320 a 600 grados Fahrenheit. Así es que esto nos da una gran flexibilidad para limpiar tuberías de diámetro grande, para realizar secados, para controlar el flujo del aire. Entonces estos equipos son una maravilla. Hay diferentes métodos para barrer con aire a baja presión. Uno es el barrido continuo, en el cual simplemente vamos a dejar pasar el aire a una gran velocidad por un periodo de tiempo largo. Otro, cuando no podemos tener el flujo necesario, podemos acumular ese aire y entonces descargarlo abruptamente. Este método se llama descompresión o ruptura. Y el otro es por pulsos, en el cual utilizamos un recipiente que acumula aire y posteriormente dejamos escapar ese aire. El arreglo típico de estos limpiezas de un barrido continuo, por ejemplo, es un compresor, un secador, una inyección que incluye una válvula de aislamiento y una válvula check, el sistema limpiar y un silenciador al final. El barrido continuo es bastante común, se requiere una velocidad de 30 metros por segundo, por lo que usualmente el diámetro de la tubería es un limitante. Se puede emplear en general en tuberías de hasta 6 pulgadas. Aplicaciones comunes es remover agua y secado de tuberías. El soplado a alta presión o descompresión es muy sencillo, simplemente presurizamos el sistema y nos echamos a correr para liberar la energía que se acumuló. La energía la liberamos por medio del uso de una válvula de apertura rápida. Apertura rápida significa en menos de 5 segundos y la válvula debe de ser de un puerto del mismo diámetro de la tubería, que no ofrezca una restricción. Puede ser una válvula de bola o una válvula de mariposa. También vamos a necesitar silenciadores y tuberías temporales para conducir nuestro aire que estamos venteando. Si vamos a utilizar placas de objetivo, vamos a necesitar un dispositivo para meter y sacar estas placas. No es necesario este dispositivo, pero nos puede facilitar el trabajo. Para soplados de alta presión o descompresión a baja presión, bueno, este es el arreglo que necesitamos. En un área segura vamos a instalar nuestra fuente de presión, que puede ser un compresor o un soplador, una válvula de alivio que va a proteger al elemento más débil, secadores, un manómetro, una válvula de venteo, una válvula de aislamiento. Y en nuestra área que vamos a limpiar debemos instalar un manómetro, que este manómetro debe tener una lectura remota en un área segura,
una válvula de alivio calibrada al 110% de la presión a la que vamos a realizar los soplados. Esto es obligatorio para el caso de un barrido a alta presión. Si vamos a emplear placas de impacto, bueno, pues estas van después del sistema que vamos a limpiar. Y finalmente vamos a tener una válvula de apertura rápida y un silenciador. Los barridos con alta presión, al igual que los barridos con vapor, pueden remover la cascarilla de laminación. Esto se debe a que el aire, cuando se expande, también se enfría. Este cambio de temperatura provoca que la tubería se contraiga y la cascarilla de la laminación se libere, y que posteriormente sea removida por el aire. En los barridos por pulso vamos a emplear un tanque que de preferencia debe de ser de un volumen mayor o igual al volumen del sistema que vamos a limpiar. Vamos a requerir de nuestro compresor, secador, una válvula de aislamiento y una válvula check, una válvula de apertura rápida. Estas líneas onduladas representan mangueras o tuberías temporales, el sistema a limpiar y un silenciador. Cuando estamos limpiando con aire, este aire ejerce una fuerza de arrastre que remueve las partículas del interior. Esta fuerza de arrastre está dada por esta fórmula, en la cual nosotros podemos o necesitamos conocer el flujo másico y la densidad del fluido que estamos empleando para limpiar. En este caso puede ser aire o nitrógeno. Ahora, no necesariamente tenemos que remover todas las partículas que haya dentro de una tubería. Lo que queremos hacer es remover todas aquellas partículas que eventualmente puedan ser arrastradas por el fluido de proceso. Entonces lo que vamos a emplear es esta fórmula, calcular la fuerza que vamos a ejercer en la limpieza y la fuerza de arrastre que se ejerce en las condiciones de proceso. Y esta relación debe de ser de 1.2, es decir que al menos debemos de ejercer un 20% de la fuerza de arrastre, un 20% más en la fuerza de arrastre que se da en nuestras condiciones de proceso. Eso nos garantiza que cualquier partícula que pudiera ser arrastrada en nuestras condiciones de proceso va a ser removida durante nuestra limpieza. Ahora, aquí en este gráfico he puesto esta línea roja que corresponde a una velocidad de 30 metros por segundo. Ahora, si consideramos que el compresor más grande que usualmente se encuentra en el mercado para renta es de 1500 pies cúbicos estándar por minuto, estos 1500 pies cúbicos estándar por minuto se van a expander hasta las condiciones de la atmósfera en donde estemos trabajando, lo cual quiere decir que equivale aproximadamente a pies cúbicos por minuto reales. Entonces 1500 están por aquí, es decir que podemos llegar a limpiar una tubería de 6 pulgadas, que es lo máximo que vamos a poder limpiar con un compresor de 1500 pies cúbicos por minuto. Alternativas es rentar varios compresores de esta capacidad o utilizar sopladores. Ahora, recuerden que lo que nos importa durante una limpieza con aire es la velocidad que vamos a alcanzar. Aquí he tabulado los diferentes perfiles para un soplado a alta presión y descompresión a baja presión. Por ejemplo, si tenemos 500 metros de tubería de 12 pulgadas a 50 libras, que sería el límite máximo para un barrido a baja presión, bueno, pues esos 50 pies por minuto, 50 libras, perdón, nos van a dar una velocidad
que está tabulada aquí. Y bueno, aproximadamente vamos a tener una velocidad mayor a los 30 metros por segundo eh, durante 12 segundos. Ahora, por ejemplo, este es el perfil de presión contra velocidad. Para 500 metros de tubería a 8 pulgadas que fue presurizada a 50 psi. Lo que va a pasar es que eh, necesitamos solamente unas 5 libras de presión para alcanzar estos 30 metros por segundo. En general siempre requerimos muy poca presión para alcanzar esta velocidad de 30 metros por segundo. Y es por eso que la solución ideal para una limpieza con aire es un soplador. Este es el perfil de descompresión de 500 metros de tubería de 8 pulgadas a 50 libras. Aquí vamos a ver que nos toma aproximadamente unos 15 segundos alcanzar la presión de cero. Y bueno, aquí está la fuerza de limpieza eh, contra el tiempo de 1000 metros de tubería de 8 pulgadas a 500 libras. Y pueden ver que al principio se va a ejercer una fuerza descomunal, pero esta fuerza va a ir disminuyendo hasta que finalmente después de un minuto y medio, de unos 90 segundos, vamos a tener cerca de una fuerza de cero. Ahora, cuando estamos realizando un soplado por descompresión, y esta es la longitud de la tubería que estamos limpiando, este es el punto de venteo, lo que vemos es que este aire se acelera de cero a la máxima velocidad, que se alcanza justo a la salida de esta tubería. Entonces, lo que va a suceder es que los primeros tramos de esta tubería, la longitud inicial, no se va a limpiar, por lo cual va a ser necesario que venteemos en este extremo de la tubería y después en este otro. Esto nos va a asegurar que se está limpiando ambos extremos de la tubería. Bueno, cuando secamos tuberías la vamos a controlar con el punto de rocío. El punto de venteo, bueno, pues usualmente lo que queremos es poner un silenciador. Si eso no es posible, bueno, lo menos que podemos hacer es poner una araña, que consiste en este dispositivo que separa dos bridas. Y esta es una tubería que no estamos limpiando, entonces aquí vamos a poner una brida ciega. Y la separación entre estas dos tuberías debe de ser al menos 4 veces el diámetro de la tubería. Esto es para asegurarnos que aquí no estamos estrangulando nuestro flujo. El equipo necesario para un barrido con aire es un compresor, de preferencia seco y libre de aceite, un secador de aire, un tanque acumulador que debe de ser estampado, un silenciador, una válvula de apertura rápida, accesorios para operar la válvula de apertura rápida. Generalmente vamos a necesitar un pequeño compresor y tubing. Tuberías o mangueras temporales, un cabezal de inyección que va a necesitar válvulas de bola, válvula de no retorno, válvula de alivio, manómetros y accesorios y empaques. Cuando soplamos para limpiar unas tuberías, debemos de procurar de evitar reducciones. Estas reducen el flujo y la velocidad del aire y por lo tanto la eficiencia de nuestra limpieza. Es como si una gran vía con mucho tráfico
de repente tiene una reducción en el número de carriles en esa vía, pues esto nos va a crear un embotellamiento y un cuello de botella. Esto de ninguna manera lo queremos en nuestras limpiezas con aire. Bueno, como decía, las válvulas de apertura rápida van a requerir, si tienen un actuador pequeño, un compresor o un cilindro de gas, eh, la válvula para inyectar el aire a ese actuador, el lubricador y el tubing, lo convenientemente largo para operar la válvula desde un lugar seguro. Eh, Cuando tenemos limitaciones de recursos o en el pasado, o si queremos hacer barato una limpieza, se pueden emplear bolsas de plástico o tapones de plástico. El inconveniente de estas es que no tenemos un control estricto de cuáles son nuestras condiciones de limpieza. Así es que no se los recomiendo a menos que no tengan otra alternativa. También se han empleado en el pasado discos de ruptura, lo cual resulta más caro. Bueno, este es un silenciador. Tiene en su interior una protección acústica y es básicamente un tubo que va dentro de un tanque, el cual tiene gran cantidad de perforaciones por las cuales se difunde el aire a una velocidad mucho menor de la que va en la tubería. Las placas de impacto usualmente son placas de algún material suave. La placa se coloca al final de la tubería a limpiar. Existen dispositivos para insertar las placas de manera automática, muy útiles cuando se emplea vapor para limpiar la tubería. Un ejemplo de una placa de impacto, generalmente esto nos lo da el fabricante de una turbina, es muy común que ellos establezcan un criterio de limpieza basados en placas de impacto. Y entonces nos va a decir, por ejemplo, que la placa es de bronce pulido, acabado número 8 según ANSI, 14.3, y que las dimensiones van a ser del ancho 20% del diámetro de nuestra tubería y de largo 80% del diámetro de nuestra tubería, que se van a descartar punto uno, punto uno veces el diámetro de la parte superior y de la parte inferior de la placa, que se realiza una descompresión o un soplado continuo por 2 minutos en las condiciones de limpieza y que esto deberá de generar no impactos con bordes mayores a un 32 de pulgada y no más de 3 impactos con bordes mayores a un 64 de pulgada. Este es un ejemplo de una placa de impacto y el dispositivo para colocar y remover dicha placa. Si vamos a utilizar tanques acumuladores, estos deberán de ser diseñados para presión y lo más recomendable es que tengan un estampado. La información requerida para calcular y estimar los recursos necesarios para una limpieza con aire, bueno, pues es recomendable tener los diagramas de tubería e instrumentación, dibujos isométricos, dibujos en tercera dimensión, diagramas de flujo, tabla de líneas, los requerimientos de limpieza, el flujo en las condiciones de proceso en esas líneas y las propiedades de los fluidos que van en las tuberías. Bueno, pues con esta información nosotros vamos a planear el flujo de nuestro aire, la presión de nuestro aire, la relación de la fuerza de limpieza para garantizar que esa limpieza será adecuada, el área segura, los equipos que vamos a remover, dónde vamos a inyectar el aire, dónde lo vamos a ventear y el equipo necesario.
Ahora, usualmente cuando limpiamos tuberías, estas no van del punto A al punto B, sino lo que tenemos es una red intrincada de tuberías. Entonces, esas tuberías las vamos a ir limpiando en diferentes trayectorias. Y para establecer las prioridades, bueno, pues les sugiero estos criterios. En primer lugar, soplar de arriba hacia abajo. Eh, También debemos de limpiar primero el tramo más largo. Eh, Debemos de limpiar primero los diámetros mayores. Y bueno, todas las ramas pequeñas, por ejemplo, aquí cuando digo pequeñas estoy hablando de media pulgada hasta una pulgada, simplemente las podemos abrir y considerar que están limpias cuando la corriente de aire que está saliendo de ahí está visualmente limpia. Riesgos que tenemos que considerar. Bueno, que van a salir partículas o cuerpos expulsados a gran velocidad. La presión. El golpe de ariete cuando existe agua. Eh, Derrames en sistemas muy grandes que tienen líquidos acumulados y en este caso vamos a necesitar un camión aspiradora. Neblinas de químicos. El ruido. Interferencia con otras actividades, mezclas explosivas de hidrocarburos y aire, tuberías o equipos no soportados propiamente. Por eso debemos de incluir un análisis de riesgo y una evaluación rutinaria previas al trabajo para asegurarnos de que todo esté en orden. Aquí les doy algunas referencias de materiales interesantes que pueden encontrar en la red, en internet. Estas son algunos de los lugares que consulté para hacer esta presentación. Y finalmente, para todos aquellos que quieran conocer mi bello rostro y quién les está hablando, ese soy yo y ahí tienen mi correo electrónico, donde pueden contactarme para preguntas o comentarios. Mil gracias. Thanks for clicking on this video, and in this video we